Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Carolina Ardila y hoy vengo a hablarles sobre los Achagua y el río Meta en esta invitación tan especial que me ha hecho el Banco de la República para hablar de este río un tanto olvidado de la historia nacional, de una región de frontera. Y bueno, pues la charla la he titulado Somos hijos del río, los Achagua y su vida con el río Meta. Esta, esta charla pues es producto de un trabajo de investigación que he hecho sobre el proyecto de navegabilidad del río Meta, uno de esos proyectos latinoamericanos que vienen casi desde siempre. Un proyecto que ha buscado hacer del río Meta una ruta comercial para conectarse con el Atlántico, que se ha querido instaurar desde la llegada de los españoles a América y que por pocos momentos ha logrado establecer ese comercio, pero nunca ha sido completamente formal ni continuo. Entonces el proyecto a lo largo de su historia pues ha tenido varias etapas. Yo me enfoqué principalmente en la última, que empieza en los años 80 durante la presidencia de Betancur, donde con la idea de modernizar la Orinoquia colombiana, de hacerla una tierra productiva, se hace necesario recuperar la navegabilidad del río Meta porque es la vía más fácil y más importante de la región para poder conectar el centro del país con los países del Atlántico. Este proyecto, analizando este proyecto, pues claramente aparecieron los indígenas achaguas de Puerto López, que están en un pequeño resguardo, como uno de los afectados directamente dentro de esta iniciativa de recuperar el río, de adecuar el río para la navegación con embarcaciones eh, de gran calado. Y pues fue interesante el proceso porque los achaguas pues aparecen como una forma distinta de ver y concebir el río, que empieza a enfrentarse y a confrontarse con la visión que tenía el Estado sobre lo que debía ser el río Meta. Más adelante pues les hablo un poco más de los Achagua ya en más detalle. En esta charla pues básicamente me voy a enfocar en 3 puntos. El primero de ellos es la dimensión o las dimensiones de la concepción del río de los Achaguas, cómo piensan ellos el río Meta, cómo estas ideas sobre el río Meta entran en una relación tensa con el Estado, pero que nos permite ver una serie de elementos bien interesantes, para finalizar con una muy corta reflexión acerca de lo que en Colombia ha sucedido en los últimos años con sentencias de la Corte Constitucional donde a los ríos se les ha concebido como sujetos de derechos. Un poco pues que podemos aprender de la experiencia Achagua. Mi filtro de análisis, digamos, en general, la forma como yo me aproximé al estudio del proyecto de navegabilidad del río Meta, donde aparecieron los Achaguas como unos actores importantes, fue a partir de un concepto de Foucault, que es el de tecnología de gobierno. Yo analicé el proyecto de navegabilidad del río Meta como una tecnología de gobierno, es decir, como una serie de estrategias y de tácticas que el Estado ha configurado con la intención de materializar una forma de vida concreta. Que me iba mostrando a mí el proyecto como una tecnología, que el proyecto tenía una agenda propia que respondía a intereses nacionales y globales más que locales, y que en esta medida pues planteaba y veía el río como un gran canal de navegación, dejando de lado pues estas relaciones locales que tienen las comunidades campesinas, indígenas, con el río. De otro lado, una parte interesante pues de esta tecnología de gobierno es que se concentra en los documentos. Los documentos como evidencia de la burocracia se vuelven unos elementos importantes para analizar quién habla, quién dice, cómo dice, y en la lógica del proyecto
digamos que lo que no está escrito, entonces no existe. En el caso del proyecto del río Meta, que aunque lleva desde el 85 que se solicita el primer estudio técnico de esta versión contemporánea del proyecto, eh, empieza uno a ver que el proyecto solo está en documentos. El proyecto finalmente ha avanzado muy poco. Se han hecho obras, pero principalmente obras de carácter temporal como dragados, y se han construido algunas plataformas y algunos puertos, pero no en la dimensión pues, que el proyecto proponía. Entonces, gran parte de mi trabajo pues, fue finalmente trabajo de archivo, donde podía ver estos documentos, la evidencia de la burocracia, como un elemento central para analizar quién habla, quién dice, quién propone, qué se aprueba, qué queda estipulado. Y pues en un trabajo de campo, un pequeño ejercicio etnográfico que hice, pues contrastaba un poco lo que estaba en esos documentos con lo que la gente pensaba sobre el proyecto. Pero como les digo, pues como me centré en el proyecto, mi trabajo fue principalmente de carácter documental. En ese sentido, lo que yo voy a decir sobre los achaguas es lo que yo he interpretado a partir de documentos, que son estos que ustedes están viendo en pantalla. El primero es un expediente de licenciamiento ambiental que está en el ANLA, o en la ANLA, perdón, donde ahí está consignado el proceso de consulta previa que se realizó con los achaguas para la realización de unas obras de adecuación del río Meta entre el año 2002 y 2006. Y las obras pues se ejecutaron después de esto. Un estudio de la Universidad del Norte realizado en el 2014, que fue contratada la universidad para actualizar los estudios de diseño que se habían hecho en los 80, y dos sentencias de la Corte de demandas que pusieron los achaguas al Estado por diferentes motivos que más adelante les cuento. Entonces, pues quiero dejar claridad en eso. En lo que yo les voy a contar aquí sobre los achagua es lo que yo he interpretado a partir de los documentos. Yo no hice un trabajo etnográfico con ellos. Conocí al concejal Marcelino Gaitán y conocí al gobernador, y pues ellos me ayudaron a comprender algunas cosas que yo había visto en los documentos, pero yo no hice un trabajo etnográfico con ellos. Eh, y al mismo tiempo, pues esta lectura desde los documentos, pues también ha permitido ver otras cosas sobre la relación, pues de cómo quedan los indígenas registrados en este tipo de documentos oficiales. Entonces, lo que les voy a contar sobre los achagua, como les digo, pues es a partir de una revisión documental. La vida con el río de los achaguas, para empezar a abordar las dimensiones con las que ellos comprenden y conciben el río. Vida con el río es un concepto de un historiador llamado Peter Coates, que él dice que la historia y la antropología se ha dedicado a estudiar las relaciones de la gente con el río en términos de una relación pues bidireccional, pero él dice que no es la vida en el río, sino que es la vida con el río en términos de que la sociedad y el río se coproducen y están en una relación constante de construcción. Es decir, si el río cambia, la sociedad cambia; si la sociedad cambia, el río cambia. Y esto es una forma de ver una relación mucho más estrecha que claramente los achagua, que se definen a sí mismos como hijos del río, pues empieza a hacerse evidente en los documentos analizados. En una de las sentencias de la Corte, por ejemplo, se ratifica que todas las actividades económicas y religiosas de los achaguas giran en torno a los ritmos estacionales de las aguas del Meta. Entonces, esto ya nos abre un primer panorama acerca de la importancia que tiene este río para los achaguas. Para empezar a abordar las dimensiones con las que ellos entienden el río, o como yo interpreto que ellos entienden el río, parto de un documento de 2 hojitas que hay en el expediente de licenciamiento ambiental, que se llama la Declaración de Umapu.
Umapo es un lugar pues dentro del resguardo, ahorita les muestro un mapa, eh, donde viven los Achagua, y durante el proceso de consulta previa con el INVIAS para la realización de obras de adecuación del río Meta, ellos llevan 2 años de negociaciones y el INVIAS no quiere escuchar los requerimientos que tienen los Achaguas. Entonces ellos escriben en una parte este texto para que ustedes entiendan por qué ese texto que está ahí citado empieza así. No quieren entender que somos gente del río. O sea, los que no quieren entender son los funcionarios del INVIAS. No quieren entender que somos hijos del río. El río ha sido nuestra madre y nuestro padre. De ahí salimos. Él nos ha dado comida y subsistencia. Nos cuidó cuando nos quitaron la tierra. Nos recogió cuando los blancos nos mataron. En el río hemos vuelto a nacer nuestra cultura, nuestra lengua, nuestras costumbres ancestrales. Ese pequeño párrafo pues condensa gran parte de lo que es la concepción del río para los Achagua. Es un texto, un párrafo súper rico a nivel etnográfico y pues básicamente lo que empecé fue a mirar, bueno, qué significa cada una de esas, de esas frases que hay allí. Entonces, una de las que me pareció a mí más interesante es la dimensión histórica que ellos tienen sobre el río. Los Achagua finalmente son un grupo actualmente muy pequeño que vive en un resguardo llamado el Turpial La Victoria, en el municipio de Puerto López, en el departamento del Meta, que está sobre el río Meta, pero la parte del resguardo que colinda con el río Meta es súper pequeñita, pero en esa parte es donde se ubican los Achagua, que son principalmente pescadores y cultivadores de conucos. Los Achaguas pasaron de ser la población más numerosa de la Orinoquia cuando llegaron los españoles a ser un grupo en el territorio colombiano bastante reducido de cerca de 500 personas. Eh, y la historia desde ese gran poblamiento que tenían de la región a lo que son ahora, pues ha sido un proceso que ha estado lleno de procesos de desplazamiento, de despojos, de violencia, y ellos tienen esa dimensión muy clara, por eso en algún momento dice que cuando nos quitaron la tierra, ¿cierto? Eso hace parte de esa dimensión histórica. Sin embargo, algo que resalta es que los asentamientos de los Achaguas siempre estuvieron marcados por los ríos. Claro, en la Orinoquia eso no es difícil porque la Orinoquia tiene muchas fuentes de agua en muchas formas, también en esteros, en quebradas, etcétera, pero los ríos siempre fueron un eje del poblamiento de los Achaguas y el río Meta principalmente lo ha sido. Entonces, según una teoría bueno, según los jesuitas, que fueron los que narraron en la historia pues, de cómo llegaron los jesuitas a los llanos, ellos hablan de los Achaguas siempre como una nación muy pacífica y que eso pues facilitó que ellos se sumaran a lo que proponían las misiones como proyecto de colonización. Sin embargo, los esposos Mori, en una tesis que tienen del año 75, ellos dicen que una parte de los Achagua no se dejó involucrar en las misiones religiosas, sino que ellos se escaparon y se fueron a convivir con los Guaíbo, un grupo tradicionalmente nómada, y se ubicaron en la margen derecha del río Meta. Aquí ustedes están viendo un mapa del siglo XVIII, pues no tiene fecha, pero es más o menos del siglo XVIII, eh, sobre el poblamiento de los llanos por las misiones jesuitas, por todas las misiones religiosas, y aquí habla en el margen derecho, este es el río Meta, en el margen derecho del río Meta dice que es como tierra de indios gentiles, que es toda la parte pues de lo que hoy conocemos como altillanura, que va hacia el Guaviare y demás, y pues al parecer los achaguas si seguimos la teoría de los esposos Mori, estos achaguas que están actualmente en Puerto López serían
aquellos que lograron buscar refugio con los Guaíbo y lograron sobrevivir, y así lograron sobrevivir muchas de sus tradiciones. Aquí sí ya vemos el mapa de dónde están ubicados, ¿cierto? Está Puerto López, aquí está el Charcón, que es un sitio que vamos a ver ahora, y pues aquí está el resguardo. Entonces fíjense que el resguardo realmente contra el río Meta tiene muy poco, pues está más hacia la sabana. Ellos están ubicados ahí, según narran en la declaración de Umapo y una tesis de Nancy Espinel, también de los años 70, gracias a un terreno que un terrateniente les cede, que se llama Chaviva, que en el mapa, en Google Maps aparece reseñado acá, y un terrateniente se lo cede y ellos se pueden asentar ahí y luego logran hacer que el territorio sea reconocido como un resguardo. Entonces, esa ha sido parte pues de la historia de los Achagua y sus vínculos con el río. Sin embargo, hoy tienen muchos problemas, o no problemas, tienen unas situaciones complejas en su resguardo. La población está creciendo, el espacio es muy pequeño y es un resguardo difícil de agrandar. Primero, pues porque el tema de la tierra en Colombia es complejo, pero también porque están súper cercados. Colindan con la empresa La Facenda. Esto que ustedes están viendo acá es un poblado, no me gusta llamarlo así como de invasión, pero digamos que son tierras del resguardo y son pobladores campesinos desplazados que empezaron a formar un nuevo poblado, ahí se llama Pueblo Nuevo, eh, como resultado pues del auge de Rubiales y de la explotación petrolera. Está dentro de las tierras del resguardo. El resguardo es atravesado totalmente por la carretera que va de Puerto López a Puerto Gaitán, plantaciones, demás, o sea, ellos están súper cercados por todo esto, esta agroindustria y la industria petrolera que tanto pues está creciendo en los llanos. Bueno, aquí vemos como otro panorama pues de los lugares. Y pues esto es parte del resguardo, este es el colegio Yala Casey, donde construyeron una casa comunal donde se pueden reunir, pero aquí está la carretera donde constantemente están pasando los carrotanques de Rubiales. Entonces, en esta dimensión histórica es bien interesante cómo ellos dan cuenta de que el río es lo que ha sido como marcando siempre su poblamiento, pero no siempre han estado en el mismo lugar, ¿cierto? Entonces, antes estaban ubicados en otros lugares, pero siempre han vuelto al río Meta de una u otra forma, y esa es la importancia de cómo en el río hemos vuelto a nacer después de que ya les dieron el territorio. Hay también una dimensión cosmogónica claramente y muy importante, eh, que es la concepción del río como un ser sagrado. El río tiene un espíritu. En una de las sentencias de la Corte, donde un antropólogo de la Universidad del Cauca hace un estudio, hace pues, como una aproximación etnográfica a los Achagua, narran que los Achagua dicen que el río es un ser sagrado y tiene un espíritu y tiene nombre propio, que es algo que se vuelve importante. Allá están todos los espíritus de los mayores, ¿cierto? Al río se le pide permiso para poder pescar, para poder hacer ceremonias religiosas y curar a las personas. En el río también se enseña a los niños sobre la cultura. Se hace una fiesta tradicional de llamado del pescado para que haya abundancia en la época de subienda en el río. Entonces, hay toda una convicción donde pues ellos son hijos del río, ¿cierto? Ellos dicen el río es nuestro padre y nuestra madre, y el río es un ser sagrado que regula todas las actividades de su vida cotidiana. Entonces ellos siempre le están pidiendo permiso al río, siempre están
solicitándole al río pues la prosperidad y obviamente cuidándolo en retribución, ¿cierto? Ahí está lo de la vida con el río, con la coproducción. Un lugar que surge como muy especial es el llamado el Charcón. El Charcón es una laguna en el río, una parte del río que siempre permanece con agua. El río Meta es un río que dependiendo de la estación sube o baja su nivel de manera radical, ¿cierto? Actualmente con la situación del río, el río puede pasar de tener 60 centímetros de profundidad a luego tener 4,5 metros, y el Charcón es un sitio que nunca se seca y siempre hay pescado. Este sitio es muy importante porque es un lugar donde los niños reciben los conocimientos tradicionales, donde habitan los espíritus como el espíritu del agua, el dueño de la casa de la tortuga, el cuidador de los bufeos. Y este lugar, pues ahorita les cuento, perdón, qué características tiene en especial y por qué surge pues en una demanda ante la Corte Constitucional. Por ahora solamente quiero señalar pues el carácter sagrado que tiene el río, lo cual implica entre los Achagua tener una serie de comportamientos y actitudes hacia el río muy particulares, ¿cierto? El río no es un objeto, ¿cierto? El río es un ser vivo y eso ya cambia toda la noción acerca de cómo me relaciono con otro que es muy, muy cercano a mí, incluso más que yo, porque son los espíritus de los mayores. Y la tercera dimensión, básicamente, pues es una dimensión en torno a la subsistencia, es el que nos ha dado de comer, es lo que mencionan los achaguas, quienes son principalmente pescadores y cultivadores de conucos, eh, en una demanda que ponen ellos ante el Estado, porque el alcalde de Puerto López no les asignó recursos para restaurar o para construir un nuevo pozo de donde sacaban el agua, que por un terremoto se destruyó el pozo, entonces no tenían agua potable para el consumo, pero esta demanda deja ver la descripción del caso y de la situación, deja ver cómo los Achagua están rodeados de mucha agua, pero no todas las fuentes de agua la utilizan para lo mismo. Entonces tienen su pozo para el consumo de agua potable, pero tienen otras fuentes de agua para utilizarla eh, para lavar la ropa, otras también para mencionar el cultivo, y empiezan a mencionar una serie de conflictos que están viviendo ahora porque las fuentes de agua ya están pasando por su resguardo contaminadas debido a la presencia de la fábrica La Facenda, es lo que ellos mencionan en la demanda, por la ganadería en otras fincas, entonces ya se vuelven aguas que ellos no pueden utilizar y están muy preocupados porque aparte de que esas fuentes de agua están contaminadas, el pozo pues no les estaba funcionando en ese momento. Esta demanda, esta sentencia de la Corte, pues aunque no cita del todo el proceso, deja entrever algunas cosas sobre la concepción de los Achagua. Entonces, pues en general, básicamente la relación que tienen los Achagua con el río es una relación entre humanos y no humanos, de que es de manera muy equitativa, ¿cierto? Es un ser vivo, el río es un ser vivo, es un ser sagrado, y todas las acciones de los Achaguas van en pro de que el río esté cuidado, de que el río esté tranquilo, y pues lo que pasa, y ahorita lo que les cuento con las relaciones con el Estado, nos dejan ver pues los conflictos que empiezan a surgir en el momento en el que el proyecto de navegabilidad del río Meta llega al territorio y otras situaciones que vienen atadas a todos esos procesos y proyectos de desarrollo. Estas relaciones con el Estado entre los Achaguas con el Estado Nacional, pues es una lectura que hice desde la propuesta de Hale sobre el neoliberalismo multicultural, que habla muy brevemente acerca de que las nuevas democracias, las democracias del contexto del neoliberalismo, reconocen la diferencia, reconocen a los grupos étnicos, pero sus derechos están reconocidos mientras no entren en conflicto con los intereses nacionales.
Entonces, esto implica una serie de dinámicas, a los indígenas se les reconoce unas cosas, se les dan unas garantías especiales, pero al mismo tiempo hay una serie de limitaciones, es decir, se crean unos espacios concretos donde ellos pueden hablar, donde ellos pueden reclamar, donde ellos pueden solicitar cosas, pero frente a otras problemáticas, esos espacios ya estarían vetados y ya no se hablan y no quedaron considerados, por decirlo así. Otra de las cosas que se ve claramente en el análisis de estos documentos sobre el proyecto de navegabilidad del río Meta y de proyectos de desarrollo es que se busca no llegar a la instancia de la consulta previa. Esto es algo que Amparo Rodríguez argumenta en sus libros. Ella ha estudiado mucho este tema de las consultas previas y ella muestra que en Colombia hay pues el Estado colombiano ha procurado siempre evitar llegar a esa instancia. Y esto mismo ha pasado con los achaguas, ahorita les explico en qué casos en concreto. Y otro aspecto que me llamó la atención de estos documentos es que los funcionarios y los contratistas que hacen parte de estos proyectos realmente no se toman el tiempo o realmente no les interesa comprender a la chagua como a un otro, entender que realmente ellos tienen una forma de pensar y vivir la vida distinta. Entonces no hay una intención real de cooperación, es lo que se veía en los documentos. Y no hay una noción, por ejemplo, de lo que significa el territorio para los grupos indígenas y esa relación tan estrecha que ellos tienen con la tierra. Si miramos entonces, por ejemplo, el expediente 2693 de la ANLA, es un proyecto una propuesta que se presenta en el 2002 ante el entonces Ministerio de Vivienda, como el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Se presenta en 2002, el ministerio le dice al Ministerio de Transporte, que en ese momento era el que estaba a cargo del proyecto, que por favor presente el certificado del Ministerio del Interior que dice que no hay presencia de indígenas. El Ministerio de Transporte se demora, saca una excusa, entonces en el expediente uno ve qué carta va, qué carta viene, que es que lo que pasa es que ellos no necesitan eso porque ellos van a trabajar sobre el río, ellos no se van a involucrar con la tierra, entonces que ellos no tienen que presentar eso, el ministerio les dice que sí, hasta que el ministerio le dice, pues yo le voy a archivar el documento, la solicitud, y hasta que usted no me traiga ese certificado, pues yo no le puedo dejar pasar, pues hacer el proyecto. Entonces en el 2004, o sea, fueron 2 años en el que el Ministerio de Transporte estuvo ahí buscando la forma de no llegar a la consulta previa. Para el 2004 ya era el INVIAS el que tenía a cargo el proyecto e inicia en el 2004 todos los encuentros para la consulta previa que se extendieron hasta el 2006. Entonces ahí hay una clara intención de no llegar a esa instancia. Luego, pues uno ve que el documento son casi 500 folios, un poco más de 500 folios, y en todas las cartas que hay, en todas las relatorías que hay de las reuniones, etcétera, solamente en la declaración de UMAPU hay una intervención clara y con voz propia de los indígenas, que digan ellos están diciendo esto y que los citen. Y eso tiene muchas implicaciones. ¿Quién habla y quién dice y quién escribe? ¿Y cómo se ve eso? Pues en el documento lo que se ve es que los funcionarios que están haciendo las relatorías lo que escriben es que los chaguas dicen que piensan distinto, pero nunca dicen cómo piensan, ¿cierto? Y seguramente ellos en las reuniones estaban explicando cómo es que su pensamiento sobre el proyecto del río Meta era distinto. Entonces aparecen frases como sus creencias sobre el río. Es que ellos dicen tener unas creencias sobre el río, es que ellos dicen tener otra cultura, es que ellos dicen ser, ellos dicen hacer, pero nunca explican. Y realmente la consulta previa se demora 2 años, precisamente porque los Achagua intentan hacer que el INVIAS entienda su perspectiva, entienda que ellos identificaron unos impactos que ellos llamaban culturales, unos impactos culturales específicos de este proyecto. Pero uno no logra vislumbrar bien cuáles son por la forma en que quedó todo recopilado en el expediente. Y es parte de esas tecnologías del poder
donde el que puede escribir, escribe pues lo que le conviene. Siempre pues se quejaron entonces que los indígenas no querían dejar hacer el proyecto y los indígenas realmente nunca se opusieron al proyecto, pero querían recibir unas garantías. Otro elemento interesante de estas relaciones con el Estado y los Achagua, con sus dimensiones del río, es algo que yo llamé o denominé la línea que divide. En tres diferentes proyectos se ven unos argumentos que tienen que ver con una línea, ¿cierto? Lo que está de un lado de una línea y lo que está del otro lado de la línea. Lo que está acá hace parte y lo que está acá no hace parte de lo que están argumentando. Y eso genera una serie de conflictos que llevan a los indígenas finalmente a tener que presentar demandas ante el Estado. La primera gran disputa en este expediente de licenciamiento ambiental es la pelea entre el Invías y los indígenas en tierra versus agua. Los funcionarios del Invías o el estudio de impacto ambiental realmente presentado por el Invías sobre las obras de adecuación del río Meta decían que los impactos para los indígenas iban a ser solamente temporales y de baja intensidad, porque lo que se iba a hacer era tragar el río, entonces pues el agua se iba a poner turbia y posteriormente lo que se iba a hacer era, bueno, el desove de los peces también podría cambiarse. Entonces era algo temporal, de muy poquito tiempo y de baja intensidad. Y los indígenas dijeron, no, ustedes van a cerrar un brazo del río y a nosotros nos van a quitar una isla donde nosotros solemos pescar y entonces la isla le va a quedar al de al frente y entonces nosotros dónde vamos a pescar, así que usted no me diga que esto es un impacto temporal y de baja intensidad. Otra cosa que se ve en esa pelea tierra versus agua, porque todo el tiempo el Invías le está mandando cartas al ministerio diciendo es que nosotros no nos vamos a meter con la tierra, nosotros solo vamos a tocar el agua, es entender de parte del Invías el río como un canal. Entonces, para ellos como el río era un canal, entonces ellos iban a quedarse en el canal del río. Los indígenas achaguas, ya sabiendo un poco cómo es este tema de los proyectos de desarrollo, pidieron una asesoría a una profesional de la Universidad Central, creo que era una bióloga la que citan allí, y la bióloga cuando los visita y les explica en qué consistiría el proyecto, ella les presenta una visión macro del proyecto, o sea, el río, ¿para qué acondicionar el río ahí? Pues porque eso va a ser una ruta de comercio internacional que va a evitar que Colombia utilice el canal de Panamá para sacar productos y podemos llegar más rápido al Atlántico y podemos ofrecer otra ruta entre el Pacífico y el Atlántico si se cumple el plan de IRSA de hacer un sistema de transporte intermodal. Entonces los Achagua pues abrieron los ojos y dijeron, esto es más grande de lo que los del Invías nos han dicho. Entonces empieza una pelea donde los indígenas dicen, nosotros ya hemos identificado incluso que nuestros impactos culturales van a ser mayores y la única forma en que ustedes nos van a compensar es dándonos tierra y queremos 3.500 hectáreas. Y el Invías pues obviamente dijo que no podía hacer eso, luego le tocó ceder y pues decir que aunque ellos no tenían competencia para comprar tierras, ni asignar tierras, ni agrandar resguardos, iban a ayudar en la gestión ante el INCODER para este fin. Pero entonces ahí vemos esta pelea que se agrandó por esta concepción muy lineal del río del Invías versus la concepción del río como un ser vivo, como un lugar de subsistencia, un lugar histórico, un lugar sagrado que tienen los Achagua. En otra sentencia, en otro caso, en otra sentencia de la Corte, los Achagua demandan a una empresa petrolera de los Llanos porque en este sitio, el Charcón, que era donde les comentaba, que era un sitio sagrado donde los niños aprendían sobre las tradiciones y donde se les enseñaba a los médicos tradicionales el uso de las plantas
sagradas de las plantas medicinales. Justo por este sitio, la petrolera pasó un oleoducto por debajo del lecho del río. ¿Qué decían los indígenas? O cuál era la acusación que ellos hacían, que por ser ese un espacio sagrado y por no haberle pedido permiso al espíritu del río que iban a hacer eso, pues el río estaba furioso y el río había ahogado a 3 médicos tradicionales que habían ido allá a hacer diferentes ceremonias o situaciones pues de su cultura. Entonces, ellos estaban asustados, ellos estaban consternados y pues también estaban ofendidos porque habían trastocado el río y pues como asustado el río y maltrecho el río sin permiso. ¿Cuál fue el argumento de la petrolera? Que pues eso no es tierra del resguardo, ¿cierto? La Corte Constitucional le dice, pero venga, ¿cuál es el área directa? Todo proyecto y todo estudio de impacto ambiental tiene que plantear un área eh, de influencia directa y un área de influencia directa. Entonces, ellos decían que como el oleoducto no pasaba por las tierras del resguardo, pues no, ellos no hacían parte ni del área directa ni del área indirecta de influencia. La Corte Constitucional le dice, sí, ellos hacen parte del área de influencia indirecta, porque además este sitio es conocido como un lugar de usufructo de los Achagua. Entonces, ustedes lo hicieron mal, tienen que compensar a los indígenas, pero pues toda la angustia que esto generó entre los Achagua por haber vulnerado un sitio sagrado fue algo que fue muy fuerte para ellos. Pero ahí vemos esa relación de intentar no llegar a la instancia de la consulta previa, de establecer una línea de lo que cabe y de lo que no cabe, que finalmente pues termina afectando a las poblaciones locales. No solo porque los achaguas sean indígenas, sino porque también pues son pobladores locales. El último caso frente a esto de la línea que divide, estas son unas gráficas que hace la Universidad del Norte sobre las obras de adecuación del río Meta y con las líneas de diferentes colorcitos, pues ellos van mencionando cuáles son las áreas de influencia directa e indirecta en el proyecto, de las culturales, del lecho del río, etcétera. Y fíjense ustedes que todo va en la línea, o sea, los que hicieron este estudio en la Universidad del Norte también tenían la concepción del río como un canal. Estos colores que ustedes ven acá son los resguardos. Sin embargo, este se supone que es el resguardo de los Achagua y los Piapoco, ¿no? Ellos comparten el resguardo con los Piapoco. Según ellos, como esta línea amarilla con esta línea verde no se superponían, no hay comunidades étnicas en el área de influencia directa del proyecto cuando pues estaba ahí, o sea, directamente. ¿Por qué? Nuevamente, tierra versus agua, ¿cierto? El proyecto iba a intervenir agua y no tierra. Este proyecto pues no se ha ejecutado, pero finalmente en el proyecto pues más adelante dice que entonces no hay necesidad de hacer consulta previa, nuevamente. Ahí vemos pues cómo entonces en estos conflictos que se pueden generar por las acciones de unos planes de desarrollo con una concepción del río diferente a la de los Achagua. Al final de la declaración de UMAPU, por ejemplo, sale este texto, y es que ellos le preguntan al INVIAS o a los funcionarios del INVIAS, pues qué va a pasar con las cosas que ellos utilizan, o sea, qué va a pasar con las playas donde nuestros niños aprenden las tradiciones de los mayores, qué va a pasar con nuestros esteros de donde se extraen las plantas medicinales que usan nuestros médicos, ¿sí? Haciéndole un reclamo porque ellos lo que dicen en la declaración de UMAPA ustedes no quieren entender. ¿Sí? En otros apartados de la consulta previa, los citan de manera como, como muy despectiva, diciendo es que ellos dicen que nosotros los estamos engañando. Y esa es una postura que tienen los achaguas que dicen que a ellos los tratan como niños pequeños, que los tratan como niños tontos y no les hablan con la verdad. Entonces, ese es un elemento bien interesante a analizar sobre cómo entran
en confrontación estas diferentes formas de concebir al río que tienen consecuencias, ¿cierto? Y tuvieron consecuencias reales y materiales para los Achagua al cerrar el brazo del río, al vulnerar el sitio sagrado y demás con las obras de la licencia del 2006. Sin embargo, no todo es conflicto. Como les decía, los Achagua no se oponen al proyecto del río Meta. Esta es una frase que está citada en el expediente sobre el concejal Marcelino Gaitán, y él dice que pues él ve muy benéfico el proyecto para ellos como comunidad y la intención de ellos es prepararse para ese futuro cuando el río sea navegado constantemente con trayecto, llevando y trayendo diferentes mercancías. Ellos quieren hacer parte de eso. Y parte de la negociación de la consulta previa fue solicitar capacitaciones para, para que los indígenas supieran manejar embarcaciones. Solicitaron apoyo económico para el desarrollo de proyectos productivos donde ellos pudieran llevar cosas al mercado para transportarlas por el río. Iban a iniciar un proyecto de cítricos, no sé si funcionó, si salió. El caso es que esto muestra, digamos, otra faceta que tiene que ver con ese neoliberalismo cultural, y es que los indígenas, para poder defender sus creencias, poder defender su lugar, poder defender su territorio, pues tienen que jugar las reglas que le pone el Estado. Entonces, por eso les pongo ahí proyecto por proyecto. Entonces, los indígenas aprendieron este lenguaje, esta tecnología del proyecto, con la intención de poder hablar un lenguaje similar al de eh, al de las instituciones del Estado, donde pues ellos si ustedes quieren su proyecto, pues financienme mi proyecto. ¿Mm? En esto también hubo cosas interesantes, por ejemplo, el río es un ser sagrado y es un ser muy importante, sin embargo, en el contexto de la consulta previa se vuelve un objeto de negociación, se vuelve el punto central donde los indígenas encuentran un espacio para pedir lo que quieren y entre esas está pues la ampliación del resguardo. Y otra serie de solicitudes que hicieron, la mayoría de ellas finalmente se las cumplieron, por lo menos en el papel, no sé si finalmente se materializaron, pero pues les asignaron una serie de recursos, una serie de iniciativas para proyectos productivos y hasta donde queda el archivo, quedan que les habían autorizado un terreno cerca de 200 hectáreas, no las 3.500 que querían, pero pues eh, sí, sí un pequeño terreno, pero que pues yo creo que era como importante. Entonces, hablar este lenguaje del Estado y utilizar este lenguaje del Estado también se ha vuelto algo importante para los indígenas y se ha vuelto un refugio para ellos poder defender lo que son, defender su cultura, sus tradiciones, sus formas de vida, pero les ha tocado aprendiendo esos lenguajes, no solo a los achaguas, claramente a los demás grupos indígenas, y ha sido así como el concejal me contaba que habían podido poner luz en el resguardo, que habían podido hacer otra serie de obras importantes, pues negociando con proyectos, ¿cierto? La ley estipula que no les entregan el dinero directamente a los indígenas, sino que se los entregan a través de proyectos. Entonces, todo esto se volvió una tecnología fundamental para esto. Y bueno, ya para concluir, pues pensando en los achaguas y su concepción del río, me llamaba mucho la atención qué podemos aprender de estas concepciones frente a las sentencias de la Corte sobre los ríos como sujetos de derechos. Actualmente creo que son 4 ríos los que ya gozan de esta determinación. La primera fue la del río Atrato en el 2016, que reivindica esta,
esta idea de la vida con el río, ¿cierto? Las poblaciones son en tanto el río está. Y para las poblaciones del Atrato, que el río esté contaminado, que el río se esté secando, que el río esté afectado por la minería, toda la situación del conflicto armado, pues hace que su vida con el río no sea posible. Esta es una cita y no puse la referencia. eh, en un artículo del Tiempo entrevistan a una de las abogadas de Tierra Digna que participó en este proceso de la demanda que produce esta sentencia, y ella dice algo muy interesante, y es que las decisiones nos están haciendo transitar a un paradigma ecocéntrico que requerirá de pedagogía sobre la manera en la que nos relacionamos con la naturaleza. Hay que cambiarnos el chip porque de alguna manera, cuando uno analiza las historias de los ríos, uno ve las historias del país. La historia del Meta no es la historia del Amazonas, como la cuenta Pineda, de este río no domesticado. No es la historia del río Magdalena como la vía, la arteria fluvial del país. La historia del río Meta es como la historia del olvido, literalmente. Al río se lo está comiendo el sedimento. Al río, ni siquiera son las acciones directas de los pobladores locales los que están acabando el río, sino de la parte alta de la cuenca, la deforestación y demás, lo que está haciendo que se incremente el sedimento. Pero es parte de todo lo que siempre ha pasado con los llanos como región de frontera, donde el Estado tiene una débil presencia institucional, ¿cierto? Hay presencia militar, están las grandes empresas, pero no hay una presencia de las instituciones sociales con fuerza en esta región. Entonces, esta, esta idea del río como sujeto de derechos, pensando desde la concepción de los Achagua, donde el río es un eje de la vida, donde sin río no hay vida, es una opción para planear, para plantear proyectos y programas con otra visión que no sea el río como un canal, ¿cierto? La visión del Meta como un canal de navegación se está convirtiendo básicamente en su tragedia. El proyecto de navegabilidad del río Meta, por ser un proyecto de interés nacional, no permite que ni los departamentos, ni las gobernaciones, ni las alcaldías inviertan dinero en obras de adecuación del Meta. Al ser un proyecto nacional, solo con presupuesto nacional se puede hacer. Pero en este momento parece que al Estado se le olvidó el interés en ese proyecto, ha tomado más auge esta propuesta de la carretera, una carretera que va paralela al río. En algún momento se propuso realizar un ferrocarril también paralelo al río, pero pues no, ninguna finalmente ha logrado y gran parte de la región sigue sin vías. Pero bueno, volviendo al tema del río como sujeto de derechos, pues es, eh, es pensarnos de otra forma, es pensar la importancia de los ríos en nuestra vida, eh, porque vivamos o no cerca al río, muchas de las cosas que estamos, eh, de la comida que nos llega, de las historias que contamos, tienen que ver mucho con los ríos. Entonces, pues yo solamente quería cerrar como con esa corta reflexión y espero pues que les haya gustado la charla, espero que que les haya aportado algo y dejado ahí una serie de preguntas e inquietudes acerca de los achaguas, su relación con el río, la relación con el Estado en esta diversidad de concepciones. Estaré pendiente de sus preguntas y comentarios y pues espero que nos veamos en otra oportunidad. Hasta luego.